Ok. Bueno, Andrés, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación. Este grupo tiene mucho interés en conocer tus impresiones, tus datos, tus proyecciones sobre la situación fiscal y pues agradeciéndote otra vez, adelante. Muchas gracias, Armando. ¿Me oyen bien? Sí, señor, acá muy bien. Perfecto. Perfecto. Pues un saludo a todos, un placer estar acá con tantos ex jefes. Pues el tema es el panorama fiscal de Colombia. Lo que planeaba mostrarles en unas pocas diapositivas era un poquito sobre la institucionalidad de la regla en sí misma y los cambios recientes, como hacer un update de lo que ha pasado con este tema en Colombia. El panorama fiscal de corto y mediano plazo que nos trajo el marco fiscal y hacerles algunos comentarios. Hablarles sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que tal vez es el tema pues, que presenta mayores retos en el corto plazo. Y el tema de inflexibilidades de gasto, que yo creo que es clave que empecemos a mirar con detalle si realmente queremos pues, generar progreso en el país. El tema del gasto y las inflexibilidades se ha vuelto crítico. Entonces, la regla fiscal es una institución que ya cumplió 11 años. La ley inicial es la 1473 del 2011. Era una regla fiscal sobre el déficit estructural. En la institucionalidad siempre ha estado enfocada hacia el gobierno nacional central. Eso no ha cambiado. La reforma inicial de Alberto el año pasado sí tenía esa intención de generalizar la regla hacia el gobierno general. Eso tiene, a mi juicio, pues, unas dificultades. Poner en cintura, digamos, las entidades territoriales dentro de una regla unificada hubiera sido complicado y tal vez hubiéramos desarmado una institucionalidad que viene funcionando desde comienzos de siglo, cuando las reglas de responsabilidad fiscal se instituyeron, la 617, la 358, etcétera, etcétera. Ustedes la conocen, las leyes de semáforos. Sin embargo, siempre está la intención pues, de pensar en una regla más general. Por ahora se quedaron con el gobierno nacional central, que tiene una particularidad y es que está dentro del gobierno general, como todos ustedes saben, pero hay otro sector que se llama resto del gobierno central, que está dentro del gobierno central, que está por fuera de la regla. Y eso lo explico aquí de primero porque va a tener que ver con el tema del fondo de combustibles. Entonces, pues la motivación de la regla todas las conocen. El cambio institucional más importante tal vez está en que se le da mucho más independencia a lo que era el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, ahora se vuelve Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Son 7 miembros, hay 5 expertos. La normatividad para el nombramiento de esos 5 expertos se formalizó. Esa normatividad era algo suelta, algo libre. Ahora es muy claro que esos 5 expertos duran 4 años y cada 4 años el presidente de turno en la mitad de su mandato puede cambiar 2. Entonces eso le da una continuidad a la nueva institucionalidad que no tenía la vieja. En la vieja podía cambiarse los miembros a discreción del ministro del presidente. Después están los 2 otros miembros, que son los miembros alternantes de las comisiones económicas del Congreso, las terceras y las cuartas. Se le da un mandato de completa difusión, por eso la grabación de esta presentación, por eso en la página del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el carf.gov.co, usted puede encontrar absolutamente todo lo que nosotros producimos, desde las presentaciones, incluso si las quieren en formato PowerPoint, se ponen en formato PowerPoint, se ponen los Exceles, se ponen los códigos de los modelos que corremos, absolutamente todo. La intención es generar transparencia. Y tenemos un mandato de poder requerir la información necesaria para hacer los análisis que tengamos, incluso en temas de microdata. En eso ya estamos trabajando con la DIAN. Un mandato de 2 informes al Congreso en abril y en septiembre. El primero ya se presentó y está colgado en la web. Sobre la regla, si ustedes se acuerdan, antes la regla era una regla sobre el déficit estructural. Básicamente se metaba sobre el ciclo económico y el ciclo
petrolero, el ciclo económico tenía un subcomité técnico económico que decía cuánto era el PIB potencial, y para el ciclo petrolero o mineroenergético, como se llamaba en ese momento, había un comité de expertos. Astrid hizo parte de ese comité, por ejemplo, y entonces lo que hacían era que se da una senda de precios de largo plazo y se sacaba un promedio de orden 9, 4 años adelante, 4 años atrás y el año de análisis para el precio de largo plazo. Eso cambió. El ciclo económico ahora, el PIB tendencial lo calcula el comité autónomo, así como las elasticidades de recaudo, de PIB a recaudo. Y el ciclo petrolero quedó totalmente mirando hacia atrás, es backward looking. Entonces no hay mucha incertidumbre sobre cuál es el ciclo petrolero. Sobre ese tema había mucha discusión porque se cambiaba cada rato los ciclos, entonces generaba más espacio, entonces eso generaba pues suspicacias al menos sobre la calidad de la regla y de qué tan estricta era. La regla anterior era una regla entonces que se le quitaban esos 2 ciclos, pero no se neteaba de intereses ni tampoco de rendimientos financieros. Digamos, no castigaba al gobierno cuando se financiaba con eventos de única vez, por ejemplo, enajenaciones. En Colombia el debate sobre si las enajenaciones iban por encima o por debajo de la línea pues es muy viejo. Entonces, digamos, la institucionalidad cambió. Hoy en día, la variable relevante es el balance primario estructural, que está acá abajo a la derecha, ¿cierto? Entonces, empecemos por la izquierda arriba, está el ingreso total menos el gasto total, está el balance total. Al ingreso total uno le quita los rendimientos financieros y a los gastos totales le suman los intereses, y eso da el ingreso neto menos el gasto primario, que da el balance primario neto. Ese ingreso neto tiene 4 componentes: el ciclo económico, el ciclo petrolero, los ingresos de única vez, que son propuestos por el CONFIS, y el neto, digamos, de esos ingresos, de ese ingreso neto, es el ingreso neto estructural. Por ahora el gasto, solamente hay gastos de única vez, aunque estos ciclos pues, pueden ser positivos o negativos. Entonces podrían acomodarse acá abajo. Y el neto de esos gastos primarios es el gasto primario estructural. La regla está instituida sobre el balance primario neto estructural. Entonces, hay 4 años de transición. Los primeros 4 años, que son el 2022 al 2025, hay un número para ese balance primario neto estructural. Entonces, uno lo que hace es que lo pone aquí. Por ejemplo, el del 2022 es 4.7. Y le suma las transferencias de única vez, le suma el ciclo petrolero, le suma el ciclo económico, y eso le da el balance primario neto, que es el número pues, que utiliza como target el Gobierno Nacional Central. Y esa es la regla, digamos, como quedó después de la reforma del año pasado, la Ley 2155 del año pasado. Entonces, es una regla que es mucho más laxa que la regla anterior. La regla anterior llegaba a un balance primario, balance estructural de 1% negativo en el año 2022, y se quedaba ahí. Al quedarse ahí, cuando uno compara el número de la regla anterior, ese menos 1%, con lo que exige esta regla hoy en día, ese menos 1% con unos intereses típicos en Colombia de 2,5%, pues daba un superávit primario estructural de como 1,5%. Hoy en día la regla en el estado estacionario exige un balance un poco más negativo. Ahora lo vamos a ver. La regla anterior exigía un ancla de deuda como del 30%, 33% en términos exactos. Esta regla del año pasado exige una deuda neta de largo plazo de 55%, una ancla de deuda neta de 55% del PIB. Entonces esta regla es un poco más laxa, pero pues está diseñada para resistir pues, momentos más complicados como los que se vivieron el año pasado. Esta es la fórmula que va a funcionar a partir del año 2026. Entre más alta la deuda neta, más positivo tendrá que ser el balance primario neto. Hoy en día la regla implicaría, nosotros hoy en día tenemos una deuda neta entre -1 en el 2021 como de 61% del PIB. Implicaría un
un superávit como de 0.2% más o menos. Pero la transición le permite al gobierno un balance primario neto estructural como de 4,7% del PIB, que a todas luces este año se va a sobrecumplir. Bien, cuando el máximo balance primario neto estructural es 1,8, es el que se exige cuando la deuda neta está por encima del límite de deuda de 71% del PIB. Entonces hay un ancla que es 55 y un límite que es 51. 71. Ese 71 se estimó en Hacienda y de hecho se acaba de publicar un libro con la explicación técnica de por qué el 55 y por qué el 71. El libro está publicado y se los puedo compartir más adelante, se los cuelgo ahí para que lo bajen. Esto es el cálculo del ciclo económico. Yo no quiero, pues, obviamente, aburrirlos con mucha álgebra, pero básicamente el ciclo económico depende de la brecha del producto. Esta brecha ya no la calcula el Ministerio de Hacienda, la calcula el CARF y se la da al Ministerio de Hacienda, así como las elasticidades desde el PIB hacia el recaudo. Básicamente hay dos partes de esta ecuación porque hay una parte de los ingresos tributarios que se causan con un rezago, particularmente las cuotas del impuesto de renta. El resto de los impuestos, que son los que están a la derecha, se causan contemporáneamente. Entonces, como les decía, el CARF está a cargo de estimar los parámetros. Nosotros ya publicamos los documentos técnicos y las estimaciones. Básicamente la elasticidad PIB al recaudo tributario nos da 1.167. Utilizamos las metodologías que la literatura tiene, pero parte de la idea de estos escenarios y de publicar absolutamente todo es pues, involucrar a la comunidad técnica para que nos critique, nos ilustre, nos haga corregir si es el caso, porque pues la realidad sobre esto no la ha escrito nadie. Nosotros calculamos estas elasticidades sobre el recaudo no petrolero. Y la elasticidad promedio ponderado entre cuotas de renta y resto de impuestos da 1.167. Sobre el PIB potencial, utilizamos muchísimas metodologías. Pues, los amigos y ex jefes del Banco Central que están conectados se acordarán pues que desde mi época en el staff de inflación pues, nos dedicamos a coleccionar brechas. Esas brechas pues, son inflacionarias, son monetarias. Acá estamos trabajando con brechas fiscales. La idea es entender cuál es el PIB ahorita hablamos tendencial que produce un recaudo de largo plazo, que produce el recaudo permanente para las finanzas del Gobierno Nacional Central. Nos está dando un crecimiento potencial del 3.24. Ahí hago una cuña. Vamos a publicar también un documento técnico esta semana en el que estudiamos cuál fue el efecto de la pandemia sobre el PIB tendencial. Nos está dando que el efecto es alrededor de 0.2 puntos porcentuales de crecimiento anual. Es un integral que da como 18,5% en 10 años de pérdida de tendencial real, principalmente debido a la caída de la inversión en los años 20 y 21. Básicamente no se ha recuperado esa inversión. Andrés, señor. Entonces, en vez de 3.24, ¿sería cuánto? Como 3.40 y algo, jefe. Ok, listo, gracias. El marco fiscal del 19 era mucho más optimista, tenía un número como de 4.3, una cosa así. El del 20, ellos ya lo corrigieron y el 21 lo venían corrigiendo. Y el año pasado ya estaban trabajando con algo cercano al 3.2. Nosotros confirmamos ese dato y nos da más o menos 3.2 también. Listo. Sobre los supuestos, hablemos un poquito del escenario fiscal, entonces, si quieren, hasta ahí digamos el capítulo de la regla. Entonces, las labores del CARF en este tema es, básicamente nosotros revisamos supuesto por supuesto de los consignados en el marco fiscal de menor plazo
y también, obviamente, vemos cada uno de los escenarios que los ingresos nos den, que los gastos, digamos, estén ajustados a lo que la ley y la Constitución dice, etcétera. Sobre los supuestos teníamos, digamos, nos generaron dudas, principalmente tres supuestos. El crecimiento del PIB, que parecía alto cuando se publicó el marco, 6,5. Todo el mercado ahorita ya se está moviendo, incluso a tasas de crecimiento más altas, incluso hasta el 7,5% he visto. Ayer hablando con la bancaria, por ejemplo, me decían que estaban cerca del 7 por encima. El fondo se está moviendo en estos días, ya digamos, estamos viendo cifras incluso de 6,8, 6,9. En ese momento era un crecimiento, el de 6,5 que propone el gobierno, un crecimiento alto para este año. Nosotros lo verificamos, nos da que es probable. Acá hay un gráfico que motiva, digamos, esa discusión. Tenemos, los economistas hemos visto pues que Colombia crece por encima del 4,5 cuando tenemos 2 de estas 4 funcionando. Tenemos altas, digamos, flujos de capitales, tenemos términos de intercambio altos, pero además tenemos políticas fiscales y monetarias expansivas. Este gráfico no está actualizado con la subida de hoy, pero tenemos una tasa de interés real descontada con encuestas del futuro de la inflación en 1,64. Entonces, realmente sí hay motores para el crecimiento. Con respecto a la TRM y las importaciones, tenemos dudas. El gobierno nacional está trabajando con una tasa de cambio nominal cercana a 4.000 pesos por dólar para el 2022 y un poquito devaluada frente a eso, un poco por encima del de 4.000 para el 2023. Eso puede estar bajo a la luz de los datos que estamos viendo. Las importaciones tenían un escenario de crecimiento de importaciones del 18,5%. Las importaciones están creciendo más del 40% y parece que no se han desacelerado. El último dato fueron 6.800 millones de dólares de importaciones. Eso es importante desde el punto de vista fiscal por el recaudo de impuestos externos, aranceles e IVA. Pero es positivo, ¿no? Entre más altas las importaciones, pues más recaudo. Este supuesto nos preocupaba, es más por otro tema que les voy a mostrar más adelante, que son un poco la estabilidad macro, que la vemos con preocupación. El DANE ha empezado a publicar datos de ahorro e inversión y la verdad es que el comité está preocupado porque la sostenibilidad, digamos, se está viendo comprometida. Hicimos unos escenarios que están publicados en nuestro informe sobre el marco, de qué pasaba si no crecemos 6,5 sino 6, si la tasa de cambio son 100 pesos más o menos, y si las importaciones crecen 18, 25, incluso hicimos escenarios más altos. La verdad es que desde el punto de vista fiscal el efecto no es muy grande. En los años 22 y 23, obviamente, si los descaches son permanentes, pues seguramente los efectos sí serán más grandes, pero para el cumplimiento de las metas de 22, 23, 24, los escenarios de supuestos, digamos, no nos preocupan y por eso validamos los escenarios que están en el marco con respecto a los supuestos. Hablemos un poquito de números fiscales. Entonces, este es el escenario del 22. Yo quiero empezar tal vez parándome en el plan financiero del 22. Colombia está recibiendo ingresos totales, el gobierno nacional, por 200, según ellos íbamos a recibir 200 billones de pesos, ahora ya estamos en 227. Entre enero del plan financiero y el marco fiscal aparecieron 25 billones de pesos. Esos 25 billones de pesos son 17 billones de pesos de ingresos tributarios no petroleros, que tienen que ver con un crecimiento muy importante de las retenciones, y 2 billones de pesos petroleros. Tiene que ver con gestión anti-evasión, tiene que ver con las reformas hechas el año pasado muy probablemente. La buena noticia es que aquí en reintegros y otros recursos, que son recursos de capital, se descontaron 2 billones de pesos que digamos no tenían una fuente específica. Este descuento de 2 billones de pesos se une a un descuento de 10 billones de pesos que se han descontado
de los pronósticos del gobierno que estaban en el marco fiscal del año 2021. O sea que entre el marco del 21 y el marco del 22, se le quitaron al balance, se limpió el balance de más o menos 12, 13 billones de pesos, que es un punto del PIB. Recuerden que el PIB hoy en día son 1.250 billones de pesos. Entonces, 13 billones de pesos es un punto del PIB. De ingresos que no eran permanentes, que eran ingresos que eran, digamos, por definir o que terminan siendo, digamos, maromas fiscales que se hacen para cumplir los objetivos fiscales. Y tal vez eso genera tranquilidad y le ha generado tranquilidad al equipo de Empalme que está llegando, porque el balance que se está presentando es un balance que nosotros hemos pues, verificado y encontramos que es un balance que se ajuste a los números que uno puede pronosticar. Entonces, esos 25 billones de pesos que aparecieron entre enero y hoy, ¿cómo se están gastando? Básicamente los intereses han subido una cantidad. Sobre esto es importante que hablemos. Estamos pagando 53 billones de pesos en intereses en el año 2022. El que hace la cuenta rápido se da cuenta que este es el 26% de los ingresos tributarios. Nunca hemos pagado 26% de los ingresos tributarios en intereses. Eso está por encima de cualquier promedio de nuestro y de la región. Es una fuente de vulnerabilidad importante y es un mensaje, digamos, que el gobierno entrante pues tiene que tomarse muy en serio, porque no parece haber espacio adicional para más financiamiento de gasto de deuda, así lo permitiera la regla fiscal. Y el gobierno está pagando 14 billones de pesos de lo causado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles hasta el mes de marzo. O sea, están pagando el primer trimestre de este año. Ahora les voy a mostrar las cifras que estimamos nosotros de lo que se está causando, lo que se causaría en los últimos 3 trimestres del año. El restante es un ahorro que implica menor déficit, y el escenario de marco fiscal para el 22 tiene 4 billones de pesos menos de déficit. El déficit de este año terminaría en 75 billones de pesos, que son el 5,6% del PIB que tiene el gobierno. Este balance tiene riesgos, como les decía, a la alza. El PIB puede crecer más, con lo cual todos los impuestos que se causan y se cobran en términos corrientes podrían ser mayores. Pero también podríamos tener mejores ingresos no estructurales desde el punto de vista petrolero, y los ingresos podrían ser mayores, y tenemos obviamente el rezago en la ejecución que ha mostrado el gobierno, que es alto, en un año que pues, tuvo ley de garantías hasta la mitad del año, y ahora empieza un gobierno, digamos, que no sabemos qué tan eficiente va a ser con el gasto. Entonces es posible que haya mayores pérdidas de apropiación. Están calculándose más o menos 4 billones de pesos de pérdidas de apropiación en esos datos de funcionamiento. Con respecto, bueno, este es un resumen del cálculo que hicimos para corroborar que el recaudo del 23 funcione. Lo corroboramos, nos da, básicamente, el crecimiento inercial nos da, cuando se suman los 4 puntos de renta de la ley de inversión social y lo que aporta la ley del turismo, unos números de gestión DIAN que son consideramos probables. Creemos que es posible que los ingresos tributarios, los ingresos totales, perdón, crezcan 50 billones de pesos entre el año 2022 y el año 2023. De esos 50 billones de pesos que crecen, 7 billones son tributarios petroleros, y otros 7 billones de pesos serían mayores dividendos de Ecopetrol. Esos 50 billones de pesos adicionales se gastan, por un lado, por mayor funcionamiento sin FEPEC, por casi 30 billones de pesos, y ahí hay un punto importante que es el tema de las inflexibilidades, que se los voy a mostrar más adelante. Y está el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este año se están programando 14 billones, como les conté, para saldar hasta el primer trimestre. Para el próximo año se están programando 19 billones de pesos, que sería lo correspondiente, según las estimaciones del gobierno, a causarse entre abril y diciembre.
Para nosotros esos 19 billones de pesos no van a ser suficientes para lo que se va a causar. Ese escenario, digamos, es a mayo y es un escenario con información a abril. Hoy en día los números que tenemos para el FEPEC de causación de este año son más altos, ahora se los voy a mostrar. Hay digamos, un aparente optimismo en los intereses, pareciera que se quedan iguales, 53.2 billones en el 22, 53.6 en el 23. Sin embargo, eso depende mucho de la inflación. Buena parte de los intereses son indexaciones. Entonces, si la inflación no se controla, si la inflación sigue alta en el año 23, pues ese número no podrá ser 53.6 y tendría que ser bastante más y ahí hay un riesgo, digamos, al cumplimiento de las metas en el año 2023. Este funcionamiento de más 30 billones se convierte en un gasto total de más 25.9, básicamente porque hay una caída de la inversión de casi 9 billones de pesos, que es tal vez uno de los mensajes importantes que hay que resaltar, y es que este gobierno está desmontando una cantidad de programas sociales asociados a la pandemia, principalmente el programa Ingreso Solidario, que costaba más de 7 billones de pesos. Entonces, es un poco el contramensaje que dio el comité sobre que la casa aún no está en orden, pues tiene que ver con que estamos lejos todavía del ancla de deuda. El déficit del próximo año igual va a terminar siendo alto, si se cumple la regla, en 3,6% del PIB. Pero también pues hay una cantidad de cosas que se están desmontando que van a ser difícil que el gobierno entrante pues acepte del todo, y obviamente la discusión política empezará o ya ha empezado, digamos, a ver cómo se reponen esos gastos, porque tumbar de la noche a la mañana sin ninguna transición esos casi 9 billones de pesos no parece muy fácil, digamos, a la luz de la coyuntura económica y social. Con ese balance, el gobierno deja planteado un balance total de 51 billones de pesos, 51,8, que implica 23 billones de pesos menos de déficit frente al año 2022. En el año 2022 todavía tendremos un crecimiento de la economía mayor a las tasas de interés, y eso permite que la deuda caiga del 21 al 22. A partir del 23 ya se genera un balance primario, lo cual pues permite, según estos planes, pues que se siga reduciendo la deuda. O sea, el 21 y 22 la deuda cae básicamente por el diferencial entre crecimiento y tasas de interés. A partir del 23 ya sería balance primario. Este es el tema de los intereses, 26% en 22 y caería 22 si la inflación realmente pues se cae del 9 al 5 o al 6%. Ese número del 26 no lo hemos visto nunca. El promedio colombiano desde 1980 hasta el 2019 era 19,3, que ya era alto frente a México, por ejemplo, a Perú, a Chile, por supuesto. Comparable con los de Centroamérica y del Caribe más bien. Pero pues a todas luces el 26 es altísimo y nosotros pues nunca lo habíamos visto. Ese es un riesgo. Con respecto al plan financiero, el plan financiero este año tiene 4.400 millones de dólares en desembolsos externos. Al día de hoy se han desembolsado 2.400, únicamente en multilaterales. Este año no se ha colocado ningún bono externo. Ahí tenemos unas preocupaciones sobre la capacidad, digamos, en el entorno actual, el gobierno actual, etcétera, el gobierno siguiente, perdón, colocar esos 2.000 millones de dólares adicionales. Pero el reto importante viene en el 2023, en donde hay que colocar 6.000 millones de dólares. Si uno no coloca esos 1.400 millones de dólares más en el 23 y los tiene que colocar en el mercado interno valorados al dólar de 4.000, eso dan 6,4 billones de pesos, con lo cual las colocaciones internas de 2023 terminarían siendo parecidas a las de 2022. El mercado está bastante resentido, eso es un número muy grande, y no sería muy presentable tener que colocar lo mismo en internos en el 23 que el 22 cuando el déficit se ha reducido casi 25 billones de pesos. ¿Por qué es necesario esa liquidez? Porque nos enfrentamos en el 23 a unos vencimientos muy grandes, amortizaciones
por casi 30 billones de pesos, se duplican las amortizaciones externas y se duplican las amortizaciones internas. Entonces, el panorama para el director de crédito público entrante pues es bastante complicado. Y así pues lo hemos puesto en los informes, el gobierno pues ha sido totalmente explícito con esto. El empalme lo sabe, ayer estuvimos sentados con ellos revisando estas cifras en todo detalle y pues saben el tamaño del reto. En el mediano plazo, los ingresos después de las reformas de la era Duque terminaron más o menos dos puntos porcentuales por encima de lo que teníamos en el mundo prepandemia. Aquí se ve una burbuja, digamos, un boom, que es el boom petrolero, que se disipa. A partir del año 26 ya se pronostica, digamos, que los precios del petróleo volverán a los promedios históricos. Por el lado de los gastos continúan creciendo por encima del Producto Interno Bruto y hay cerca de 3 puntos porcentuales por encima del mundo prepandemia. Y eso es por fuera de lo morado que se ve en este gráfico, que es lo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se va a llevar más de un punto del PIB durante 3 años, durante cada uno de los próximos 3 años. Y eso sí solucionamos el problema, ¿no? Si logramos establecer una política de combustibles que cierre la brecha entre el precio de paridad y el precio regulado. Este es el tema de los intereses de deuda. Aquí es tal vez donde el marco es más optimista, el marco fiscal. Supone, digamos, una caída de los intereses a PIB de casi 4% del PIB a casi 3% del PIB. Como les decía, esto depende mucho del tema de la inflación. Y también desde el contexto internacional de las tasas de interés, de si los mercados se calman, está pagando spreads pues, más altos que los que paga Brasil hoy por hoy. Entonces dependerá mucho del cumplimiento de las metas, de los ajustes fiscales que se hagan. Por el gasto primario, si uno coge el gasto primario prepandemia y lo pone a evolucionar en términos reales con el PIB en los puntos en los que depende el PIB, o la inflación o los salarios, se da cuenta que las barras azules, que es lo programado del marco fiscal a largo plazo, tienen una diferencia frente a ese crecimiento inercial de cerca de 30 billones de pesos del 2022 de forma casi permanente. O sea, solamente hasta como el 2029 terminamos de desmontar, digamos, todo lo que, o se terminará de montar todo lo que se subió el gasto primario en el mundo prepandemia según la programación del marco fiscal. Esto se debe básicamente a que hay una cantidad de gastos que no evolucionan con los precios, sino que evolucionan por encima de los precios. Está el SGP, principalmente el Sistema General de Participaciones, pero también están las rentas garantizadas del antiguo CRE, que son 9 puntos del impuesto de renta que van hacia el ICBF y el SENA. El que resulte ser director del ICBF y el SENA el próximo año, o este año, digamos, pues va a tener presupuesto que nunca ha visto en su vida. Es más, habiendo estado en Hacienda y viendo la dificultad con la que se produce el gasto público, va a ser muy difícil que esas entidades se gasten, digamos, todo lo que se les va a asignar, pero tal vez la mala noticia es que ojalá no piensen que es una asignación permanente. Van a recibir una tonelada de dinero y la discusión sobre qué se va a hacer con eso, yo creo que es importante que se dé en el Congreso a la luz del presupuesto, del Plan Nacional de Desarrollo y pues porque son recursos que son de una cuantía importantísima, que tienen que ver básicamente con el crecimiento del año pasado, el 10%, el crecimiento de este año, más del 6,5%, que van a ser un promedio de crecimiento en los ingresos corrientes de la nación y en el impuesto de renta, que por la fórmula, como reciben recursos el ICBF y el SENA, pues van a recibir esos recursos. Estos son los gráficos del balance fiscal y el balance primario. Tal vez les muestro el balance primario a partir del año 2023 en superávit primario. Es la comparación de los escenarios. Las líneas sólidas es el escenario del marco del 22 y la línea punteada es el escenario del marco fiscal del 21. Es como cambió la película en el último año. Tenemos superávit primario a partir del año 2023 si se cumplen pues estos escenarios. Eso nos llevaría a un nivel neto de deuda muy cercano al ancla del 55% a partir del año 2024. Disminuciones de deuda importantes del 21 al 22, del 22 al 23 y a partir del 23, dado ese superávit primario,
se quedaría ahí. Entonces, el tema del balance de ahorro-inversión es, el DANE está produciendo cifras de balances de ahorro-inversión por agentes institucionales, tiene las firmas, los hogares, el balance externo, por supuesto. Básicamente lo que se observa aquí es que la gente ahorró en pandemia, apenas se suelta la restricción de la pandemia, el consumo de los hogares se dispara, el PIB está creciendo principalmente a punta de consumo y gasto público. La inversión, por su parte, de las firmas no ha crecido suficiente y lo que estamos observando es un ahorro de las firmas que está compensando ese desahorro de los hogares y básicamente todo el ahorro externo se lo está consumiendo el gobierno. Colombia tiene una larga historia de ahorro externo como al 6% del PIB, ¿cierto? Pero con ahorro de los hogares. Ese ahorro de los hogares se deterioró y eso puede ser un cambio estructural que es importante tener en la cabeza porque en la medida en que las firmas recuperen su capacidad de inversión, podríamos deteriorar más este ahorro externo en la medida en que el resto del mundo nos lo financie. Pues. Este ahorro externo, la gráfica no ayuda mucho porque la dimensión pasa de 6 a 8, que es un aumento pues, importante y es una tercera parte, digamos, más o menos, y pues todo se lo está consumiendo todo el gobierno. Entonces, ese ajuste fiscal, el gobierno general en este caso, pues es clave para que las cuentas del balance de ahorro-inversión vuelvan al menos al 6% que hemos venido financiando en los últimos años. Hablemos un poquito del FEPEC. El FEPEC es una de esas políticas complicadas, cuesta un mundo de plata. El 70% del FEPEC se va a los deciles 7, 8, 9, 10. Esto es incluyendo a CPM. El FEPEC tiene una política en la que el gobierno decide discrecionalmente si sigue una fórmula en la que pueda ajustar los precios de la gasolina 3% al mes o 2.5 o 2.8 los precios de la CPM. Desde hace un año no se hacía un ajuste de precios, se hizo el mes anterior. El marco fiscal de largo plazo presenta como una transición del precio del combustible que ya incumplió, porque implicaba aumentos a partir de junio y no hizo aumentos en junio, sino solamente en julio e hizo la mitad de los aumentos que había anunciado el marco fiscal de largo plazo. Hoy en día el precio de paridad está más del doble del precio regulado. Entonces, minuto a minuto se está generando un déficit. El FEPEC se contabiliza inicialmente en el resto del gobierno central y solamente hasta que el gobierno pague el subsidio entra a las cuentas del gobierno nacional central. Entonces, una de las cosas que ha promovido el CARFE le ha hecho la propuesta al CONFIS de hacer una modificación metodológica para que el FEPEC se contabilice contemporáneamente y de forma inmediata según su causación en las cuentas del Gobierno Nacional Central para generar los incentivos para solucionar el problema. Nuestras estimaciones dicen que los 3 trimestres que el gobierno Duque no deja solucionados se van a acumular 25 billones de pesos. Este es el escenario bajo. El escenario alto puede llegar hasta 4 billones de pesos más, a 29 billones de pesos. Que quedarían, digamos, para pagarse el año siguiente. Lo que está en rosado ya lo pagó el gobierno. Estos son los 14,1 billones de pesos que se pagaron este año y estos 3,9 billones de pesos se pagaron el año pasado en diciembre. El FEPEC siempre ha generado déficit. Es una larga historia de fallos del Consejo de Estado sobre la capacidad de ahorro del FEPEC, etc. En el año 2019 se hizo un punto final y se pagaron 17 billones de pesos de las deudas anteriores, o se condonaron básicamente 17 millones de pesos de las deudas anteriores. 14,2 billones de pesos generados, digamos, por los déficits y el resto intereses. Entonces, aquí viene una alerta y es, el gobierno programó 19 billones de pesos para pagar en el año 2023, ya son 23,6. Y podrían ser estos 24,9 incluso podrían ser, es el escenario, digamos, más ácido, podrían ser incluso 4 billones de pesos más. Y hacia adelante, el año 2023, pues la situación no cambia, incluso si se tienen en cuenta las políticas de ajuste de precios que quedaron en el marco. O sea, es muy importante que el gobierno empiece a ajustar el precio regulado, porque si no,
Esto ya se está llevando más de los ingresos generados por el boom petrolero. O sea, cuando uno coge los ingresos causados por el boom en el año 22 y coge los gastos o lo que implica el subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ya los ingresos son menores a los costos. ¿Por qué? Porque el precio de los combustibles ha subido mucho más que el precio del petróleo. Eso es como la realidad. Estas son las recomendaciones del FEP. Yo les mando esta presentación. El CARF lo que ha propuesto sobre el FEPEC es causar el déficit contemporáneo. Sí se verían las cuentas en la línea azul oscura. El gobierno anunció en el 21 un déficit de 7.1, hubiera sido el 7.7. Está anunciando un déficit de 5.6 en el 22, sería de 6.7. Y en el 23 llegaremos a un déficit de 3.3 y no de 3.6. La disminución de la deuda que el gobierno tiene en el marco, digamos, se ve afectada por este tema del FEPEC. Esta es la propuesta metodológica, el cambio metodológico que el CARF está proponiendo para el tema del FEPEC. FEPEC se está llevando una inversión típica del gobierno nacional. Típicamente, cuando la inversión es alta en Colombia, el gobierno invierte 3% del PIB. Estamos invirtiendo más o menos eso es en el FEPEC. Bien, yo sé que me estoy alargando un poquito, ya voy a terminar. Este es un gráfico que muestra, yo sé que es complicadísimo, pero muestra que se podría cumplir regla fiscal si se contabiliza el FEPEC de forma contemporánea. Incluso sobraría espacio en el año 2022 y sobraría espacio en el 2023. El 22 sobraría más o menos 1.3 puntos del PIB. El 23 sobraría más o menos 1 punto del PIB. Y en el 24 también sobraría más o menos 0.1 del PIB. Entonces, cabe, digamos, hacer ese cambio metodológico y tratar el fondo como una política de subsidio directo. Un poquito el otro problema que les quería poner en la cabeza es el tema de las inflexibilidades. Si uno contabiliza las inflexibilidades una por una, desde las constitucionales, después los programas sociales que son leyes, otras leyes, uno rápidamente, digamos, llega al 60-70% del PIB. Esto no es nada nuevo. Yo sé que algunos de ustedes han participado en ingresos, emisiones de gasto antes, etcétera. El punto es que esto ya está llegando, digamos, a un límite en el que es muy difícil de gestionar, porque incluso el boom, digamos, de la recuperación de la pandemia, pues está llevando 30% de la plata se va directamente al SGP. Está el tema del ICF y el SENA que les comentaba anteriormente, y hay digamos, unas inflexibilidades muy grandes asociadas a pensiones, universidades. Este tema de los subsidios eléctricos y de gas, que no es una flexibilidad, esto simplemente es una decisión de política pública, pero pues ha sido muy difícil de desmontar. Los programas sociales de familias y jóvenes en acción. Yo les dejo el cuadro para que lo vean, también lo tenemos programado en nuestra página web. Yo paro ahí para recibir comentarios y preguntas, Armando. Andrés, muchísimas gracias. De verdad que muy interesante y estoy seguro que tenemos muchas preguntas en la audiencia. Por eso quería invitar a los participantes a levantar la mano para hacer comentarios o para preguntas, en fin. A ver, Astrid Martínez, adelante. Gracias, Andrés. Aprovecho esta pregunta para que amplíes el tema de cómo se piensa solucionar el tema del fondo de estabilización. Porque pues está la propuesta de que eso sea contabilizado como un subsidio directo, una parte, ¿no? Digamos, de registro y de visibilidad y incentivos. Pero por otra parte está la discusión de cómo se podría corregir este tema. Yo me he hecho la pregunta de dónde estaba el comité cuando el gobierno se demoraba en ajustar los precios de los combustibles. O sea, me parece que el comité tiene que ser más autónomo y más oportuno en las reacciones frente a este tipo de cosas que estaban acumulando un desequilibrio importante. Gracias, Astrid. Juan José, Andrés, voy a hacer permitir tres preguntas y después te doy la palabra. Juan José, adelante. Hola, Andrés.
Muchas gracias por la presentación en un tema fundamental. Yo tenía dos o tres preguntas. Lo primero, un tema que ha mencionado Sergio Clavijo, de que la inflación tiene mucho que ver con licuar deuda. Sí, yo no entiendo bien eso cómo opera y Sergio como que concluye que entonces no es real, pero yo quisiera oír tus comentarios sobre eso. ¿Qué tiene que ver la inflación con el ajuste fiscal? ¿Verdad? ¿Y qué tan real es el ajuste? Lo segundo, en cuanto a inflexibilidad, es el tema de vigencias futuras. ¿Eso qué representa del total de los compromisos de gasto? ¿Cómo puede ser bosque, teniendo en cuenta vigencias futuras? Y el último comentario, Andrés, es: yo he visto presentaciones de estas desde hace como 5 años y todas dan un ajuste hacia abajo importante. Y cuando pasa el tiempo es para el otro lado. Entonces, ¿esta sí va a ser real? Esos son mis preguntas, comentarios, Bueno. doctor Velasco. Bueno, Andrés, y yo completo los tres comentarios preguntándote un poco cómo te ha ido en el empalme y con el nuevo gobierno. Y obviamente tus cifras pues no tienen las cosas que el gobierno nuevo va a traer, una reforma tributaria, más gastos, en fin, tienen una trayectoria virtuosa, pero en buena parte porque van a caer varios gastos y porque todo más o menos se va a portar bien. Pero no sé si nos cuentas un poco qué están viendo hacia el futuro, si es que ya se puede pensar en algún cambio de estas trayectorias o todavía no están listos porque no se conocen los programas definitivos. Adelante, Andrés. Gracias, gracias por las tres preguntas. Entonces, sí, Astrid, las soluciones que el CARF ha propuesto, bueno, sobre la última, ¿dónde estaba el comité? Nosotros empezamos a trabajar el 1 de febrero y el 10 de febrero ya pusimos el tema del FEPEC sobre la mesa. Digamos, ya lo señalamos y dijimos que hay un lío y hemos dado valor a, digamos, todos los meses. Tenemos 2 pronunciamientos, hay cartas. Lo que pasa es que el tema político, pues, digamos, nadie quiso darle eco a este tema y la razón es obvia, digamos. El político que hubiera empezado a hablar del FEPEC, la primera cosa que le hubieran preguntado es ¿y cómo lo piensa solucionar? Y la única respuesta posible era pues hay que subir el precio de los combustibles. Entonces, nosotros sabíamos que esto iba a estallar ahora después del 19 de junio. Y obviamente el nuevo gobierno le está parando muchas bolas y entonces ahora ya se está hablando más de este tema. Pero las soluciones son, nosotros propusimos como un crawling peg, básicamente 10 pesos diarios o 20 pesos diarios, hicimos los escenarios y se los pasamos al gobierno. Esa es la solución de corto plazo, hay que subir el precio de la gasolina, no hay de otra. A no ser de que uno pues piense que Ecopetrol va a terminar asumiendo un subsidio de alguna forma en la que se le hace default a los accionistas minoritarios, pues, pero eso obviamente no está dentro de nuestras cuentas y creo que no está dentro de las cuentas de nadie todavía y ojalá no esté nunca. Pero además hay que dar una solución, pues hay soluciones de largo plazo, de mediano plazo, que son el tema de la CPM versus la gasolina. Yo creo que tiene mucho sentido seguir, digamos, con algún programa frente a la gasolina, perdón, a la CPM, pero pues la gasolina no pareciera tener esas condiciones. Nosotros hemos propuesto que eso se vuelva una transferencia directa a los hogares, digamos, que se consideren democráticamente legítimos para recibir esa transferencia, no acabar con la estabilización, más bien que el precio vaya con el precio internacional y que se haga una transferencia directa. Esas son, digamos, un resumen de las ideas que se plantearon en el pronunciamiento. Pues hay muchas más. Si uno quiere quedarse con la fórmula, entonces nosotros de hecho propusimos una fórmula que vincula el ajuste de precios mensual a la diferencia entre el precio de paridad y el precio regulado.
cambiar la fórmula. Otra cosa que propusimos es que realmente se le dé el control del precio a la CREC. Hoy en día, toda la estructura del precio de los combustibles está en la CREC, con excepción del precio del IP, que se llama el ingreso al productor. Entonces, pues es un saludo a la bandera. Sería importante que eso se le pasara completamente a la CREC. Hay gente en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Minas, pues los técnicos, digamos, que no entienden eso, por qué los politécnicos, digamos, los políticos prefieren quedarse con el control del ingreso al productor. Eso es una papa caliente, tener que anunciar todos los meses el anuncio, digamos, del aumento de precios. Eso se le podría pasar perfectamente a la CREC. Y claro, es un precio que es transversal y entonces vienen todas las explicaciones que nos han dado, pero esas son, digamos, las propuestas que se hicieron, más o menos un resumen. Juan José, el tema de la inflación, y Clavijo tiene razón, cuando uno compara, digamos, uno siempre hace la ecuación real, la ecuación de la dinámica de la deuda, uno lo hace siempre en términos reales, uno deflacta con inflación y entonces ve las tasas de interés reales y el crecimiento real del PIB, pero uno puede hacer esa cuenta también y de hecho lo que uno hace cuando hace el análisis de deuda es PIB nominal sobre, perdón, deuda nominal sobre PIB nominal. Entonces, cuando el deflactor de ese guarismo es PIB nominal, pues la inflación juega un papel importantísimo. Entonces, buena parte de la reducción de la deuda del año 22 y de 21 sobre todo, tiene que ver con la inflación pues, que se observó y que está alta. Entonces, claro, lo que Sergio dice es esa inflación no va a durar para siempre, todo el mundo espera que esa inflación caiga y eso va a hacer que el PIB nominal entonces ya no crezca tanto como los intereses nominales que nos cobran los mercados. Y en ese sentido, pues pone la alarma y dice que si no hay un balance primario, entonces pues que la deuda no puede seguir cayendo. Esa es como la explicación. El punto es que en los escenarios del gobierno, si se cumple regla fiscal, sí habría superávit primario a partir del 23 que permitiría la reducción de la deuda hasta el ancla de 55. Sobre las vigencias futuras voy a buscar, aquí está, esto es parte de se los voy a compartir pantalla de nuevo. Ese es el tema de las vigencias futuras. Entonces, tenemos un total de más o menos 10 puntos del PIB del año 2022, casi 11 puntos del PIB del año 2022 comprometidos hacia adelante. Y ese es el calendario. Eso es importante porque si estamos hablando de una inversión entre el 2,5% y el 3%, que es lo que está en el marco fiscal de mediano plazo, pues las vigencias futuras se llevarían un tercio de eso. Entonces el espacio, digamos, para inversiones diferentes es complicado. Esto está dominado sobre todo por el sector transporte, el gran número. Y las vigencias futuras pues van hasta el 2050, más o menos. El 82% es transporte, ahí están los datos, esta gráfica se las dejo en la presentación. Y Armando, no copié tu pregunta, excusas. El empalme. Nos ha ido bien. Ellos muy receptivos, muy preocupados por el FEPEC, muy preocupados por los intereses, muy preocupados porque no hay espacio, pero pues ellos sabían, digamos, desde campaña que no había espacio. En estas cuentas no hay absolutamente ninguno de los programas del gobierno. Y de hecho, pues se desmontan programas que este gobierno tenía. El caso, digamos, más grande es Ingreso Solidario, que como les contaba, cuesta 7 billones de pesos, que eso es como punto 6, punto 5 del PIB. Entonces, pero el grupo se ha ido depurando. Antes venía Bonilla y venía Medina, en algún momento estuvo Soto, Carolina
María Fernanda Valdés. Hoy en día ya están asistiendo pues los dos vices a SER, que son Gonzalo Hernández y Diego Guevara. Ayer ya nos reunimos por primera vez con José Roberto Acosta, muy preocupado, muy crítico. El ministro Campo pues ha estado pendiente siempre, pero ya el grupo, digamos, se está depurando y ya sé que están trabajando en una propuesta de reforma tributaria. Han estado trabajando estas semanas, incluso desde política macro del ministerio se están haciendo ya algunos cálculos. Reyes, que es el director de la DIAN, es como la voz cantante ahí, y prometen radicar el 8 de agosto. Ok, Andrés, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Cristian Jaramillo, adelante. Gracias, Armando. ¿Qué hubo, Andrés? Gracias por la presentación. Le tengo una pregunta que es como una manera distinta de ver el tema del FEPEC. A ver, todos sabemos por qué los gobiernos les duele subir la gasolina, más ahora que le pega la inflación en mal momento. Si el gobierno entrante fuera reacio a hacer el desmonte del FEPEC, la sostenibilidad de eso depende de cómo se enjuague eso con las utilidades adicionales por rentas petroleras, por ingresos petroleros, por impuestos y demás. Ustedes tienen un cálculo, digamos, con los precios actuales y los costos actuales de Ecopetrol, ¿cuál es el precio del petróleo internacional al cual ya los ingresos adicionales por vía petrolera no son suficientes para enjuagar el costo del FEPEC? Que sería el momento en que esto ya se vuelve no sostenible, ni siquiera enjuagando con Ecopetrol. Sí, Cristiana, a nosotros nos da que a los precios actuales ya sale más lo comido que lo servido. O sea, en este momento ya nos da que lo causado en ingresos petroleros, eso es autorretenciones de renta del 22, cuotas de renta a pagar en el 23, más dividendos de Ecopetrol en el 22, perdón, del 22 a pagar en el 23, ya son inferiores a lo que se habría causado en el año 2022 en el FEPEC, que fueron 6,3 billones de pesos del primer trimestre, más 25 a 30 billones de pesos en los últimos 3 trimestres del año. O sea, ya... ¿Hay algún número umbral ahí? Pues sí, hablamos de eso la otra vez. Yo me puse en la tarea de hacerla. Es como 112, 113, pero depende mucho del dólar también. Y depende mucho, no es un número tanto para el Brent, que sería ese, pero resulta que la escasez de gasolina en el mundo hace que el precio de la gasolina se haya desacoplado del precio Brent. Y hoy en día el precio de la gasolina sube más que el precio Brent, y entonces ese es el número que es más relevante hoy en día. Ok, una pregunta auxiliar. ¿A Ecopetrol le reconocen intereses por el rezago entre el momento en que subsidian y el momento en que se les paga? No. ¿Qué intereses? ¿Nada? No, ¿Cero? no hay, cero. Ok, gracias. Sí, hay un tema ahí que es importante, y es el tema de caja de Ecopetrol, ¿no? Los que han sido miembros de Junta Directiva de Ecopetrol saben que Ecopetrol pues, es ordenado, digamos, en su caja, y tiene un lío porque Ecopetrol está pagando autorretenciones de renta sobre unos ingresos causados. Toda la contabilidad de Ecopetrol es accrue, es devengo, pero claro, paga impuestos sobre unos ingresos que no han terminado de entrar. Entonces, el gobierno, obviamente, pues estando con la Dirección de Participaciones Estatales muy pendiente del asunto, pues ellos gestionan, y hasta ahora pues no hay lío, pero es un tema que en las magnitudes que estamos viendo, pues es importante pararle bolas rápido, y así se lo hemos transmitido al Empalme. Muy bien, gracias, Andrés. Entonces, ahora Felipe Barrera. Felipe, adelante. Andrés, muchas gracias por la presentación. Creo que seguí más o menos como un 80% de ella, porque yo macroeconomía la dejé hace muchos años. Pero le voy a hacer con una pregunta, yo no sé, o sea, parte de mi ignorancia va a ser clarísima en esta pregunta. La pregunta son dos. La primera es,
supóngase que el gobierno entrante dice, yo no voy a seguir la regla fiscal. ¿Cuál es la implicación de eso? Y me imagino que la implicación, una es en términos concretos de qué pueda suceder en el país, y el segundo es más como el marco legal. La segunda pregunta, que es similar, es, ¿ustedes conocen algún caso de un país que tuviera tenido una regla fiscal que de un momento dado dice, yo voy a parar con todo ese rollo y voy a simplemente a seguir, qué sé yo, a no tener la regla fiscal? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido casos como esos y qué sucedió cuando paran una regla fiscal? Adelante, adelante, Andrés. Sí, el marco legal de la regla, nuestros conceptos son no vinculantes, o sea, nosotros no tenemos, pues el gobierno nos oye, pero nos oyen más los mercados, y cuando uno tiene 61% de deuda, eso se vuelve vinculante. Estando en Hacienda, nosotros tenemos unos retos que no fueron menores cuando se nos caían los precios del petróleo, etcétera, pero nos daba pánico no cumplir la regla por la reacción de los mercados. Este es un país que pues, vive al debe. Tenemos 75 billones de pesos al debe este año, en medio de un boom petrolero. Pero por otro lado, pues está también la reacción de las procuradurías y etcétera, que así la regla no sea vinculante, pues si se produce un detrimento a la actividad económica o pánico, etcétera, pues hay efectos, y uno como servidor público le teme mucho a eso. Entonces, el marco legal es no vinculante, pero de todas formas uno se siente muy obligado y uno hace hasta lo imposible por cumplir la regla. Y yo creo que por lo menos los nombres que han sido mencionados como miembros del nuevo gobierno, yo confío que, me lo han dicho, digamos, y Ocampo ha sido muy explícito en esto, pues van a tratar de cumplir la regla porque por los impactos frente a los mercados y por los impactos de los funcionarios públicos, digamos. Sí, Armando, Andrés, ¿puedo hacer un comentario sobre la pregunta de Felipe? Claro, adelante. Sí, Felipe, hay un trabajo bastante bueno de Roberto Steiner con María Angélica. Ellos tratan de responder esa pregunta: ¿qué tanto ayuda la regla fiscal a reducir el gasto o a mejorar la gestión fiscal? Y es importante, es importante. Y la nueva regla fiscal creo que está mejor diseñada para ayudar a imponer una restricción adicional. Sí, la otra pregunta de Felipe era si algún país paró. Sí, varios han parado, varios han cambiado. Chile, por ejemplo, ha modificado su regla fiscal en la marcha. En Europa, pues, los casos más significativos son los Europa Central, Alemania. Y todo depende un poco de la comunicación. En la nueva regla fiscal hay un mecanismo de cláusula de escape que está muy bien normado, a diferencia de lo que nosotros teníamos en la ley 1473 del 2011. De la 2155 del año pasado quedó muy bien estructurado, que pues tiene que ser motivado, hay un concepto nuestro y tiene que presentarse por cuánto se va a desviar, cuánto tiempo y cómo va a ser el plan de ajuste, digamos. Y eso es lo que se aprendió de la experiencia latinoamericana europea en las desviaciones de la regla fiscal. Entonces, los costos pueden ser muy altos, pero si uno lo hace bien y genera credibilidad a través de las comunicaciones, etcétera, es posible que los mercados den un compás de espera. Colombia se desvió de su regla en el año 2020 por la pandemia, como el resto de los países del mundo, y pues en ese contexto los mercados dieron un compás de espera. Uno de los spreads solamente se subieron hasta el año pasado, tal vez cuando se observó cierta incapacidad del país para solucionar sus problemas. Cuando se cae la tributaria, pues sí, se genera todo la bulla alrededor. Ahí es que los spreads empiezan a subirse. Pero hasta ahí, digamos, estábamos con Perú y Chile, pues en el vecindario de Perú y Chile en spreads. Gracias, Andrés. Eduardo Lora, adelante. Hola, Andrés. Excelente la presentación. Muchas gracias. Yo tengo tres preguntas. La primera, relacionada con la regla fiscal. Tú nos explicaste cómo es el cálculo del ciclo petrolero. Hiciste la explicación del ciclo del PIB. Pero el ciclo petrolero es una cosa, es una entelequia,
porque nadie puede predecir cuál es el comportamiento del petróleo. Otra cosa muy distinta es el ciclo del PIB, porque claro que hay una tendencia y alrededor de esa tendencia uno se puede ubicar en el ciclo, pero el ciclo petrolero eso no es posible. Entonces me gustaría oír tus reacciones sobre eso. La segunda pregunta es si ustedes tienen una idea de cuán costoso fue el efecto Tansi, que es pues el efecto de que como los recaudos tributarios se hacen después de que se causan, cuando hay inflación se pierde recaudo. Eso me gustaría oír si tienen algún comentario sobre eso. Y la otra pregunta es si tienen algún cálculo ustedes de cuál es el efecto neto por encima de la línea de la devaluación. No sé si eso lo mencionaste o no, pero me gustaría oír sobre eso también. Listo, sí, muy rápidamente. Entonces, el ingreso petrolero son básicamente el impuesto de renta más los dividendos. Entonces, no son todos los dividendos de Ecopetrol. En este gráfico, los dividendos de Ecopetrol están en gris oscuro a la izquierda y lo que se incluye en el ingreso petrolero para el cálculo de la regla, se le descuentan el upstream, el midstream, el downstream, que es transporte y refinación. O sea, solamente se toma el dividendo que se causa en el upstream, que es la extracción de crudo y gas. Con eso, se suman esos dividendos al impuesto de renta, tanto retenciones de fuente como cuotas, y entonces aparecen estas barras. Estas son las barras anuales y se hace el cálculo como porcentaje del PIB. Lo que se hace ahí es que se calcula el promedio de los últimos 7 años y se quita el mayor y el menor. Y ese promedio se va a considerar que es el ingreso petrolero estructural. Eso obviamente es un promedio móvil y se va haciendo el cálculo para cada año. Ese ingreso petrolero estructural se compara con el ingreso petrolero del año corriente, y si el ingreso petrolero es mayor, entonces hay un ciclo positivo que le quita espacio fiscal que debe ser ahorrado, pero si el ciclo petrolero es negativo, entonces le genera espacio fiscal y hay desahorro, digamos, de los ciclos anteriores. Y entonces, el cálculo del ciclo petrolero nos da a nosotros estos números y esos fueron los que fueron consignados exactamente en el marco fiscal de medio plazo. Entonces, hoy en día el ciclo petrolero ya es totalmente backward looking y lo que se está suponiendo es que el ingreso petrolero estructural depende del promedio de los últimos 7 años, descontando máximos y mínimos. Esa es la forma como se hace. Sobre el efecto Tansi, estamos haciendo un estudio sobre el efecto Tansi, si hubo elasticidad precio de la demanda y por lo tanto disminución del recaudo. Todavía no tenemos números sobre eso, pero pues sí estamos haciendo la tarea. Y sobre el efecto neto de la evaluación, 100 pesos de mayor depreciación, que espera, me devuelvo rápido, yo sé que los mareé. Acá está. Aquí está, 100 pesos más de depreciación genera un efecto contemporáneo de mayores ingresos. O sea, el efecto neto hoy en día es positivo en el año 2022 y es negativo en el año 2023 básicamente porque en Colombia se devuelve el impuesto, el IVA a la importación de bienes de capital. Entonces, se causa impuesto en el 22 y se devuelve como rebate en el año 23. ¿Por qué es positivo teniendo sus niveles de endeudamiento? La deuda externa hoy en día es el 40% de la deuda total, porque los cálculos del escenario base están hechos con un 25% más de tasa de cambio nominal. O sea, el crédito público se cubre teniendo un colchón y programando su pago de intereses con una tasa de cambio diferente al del resto del escenario fiscal. Entonces, el efecto positivo de los ingresos externos compensa la posibilidad de mayores intereses. En los años 22 y 23 hicimos ese cálculo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo, Eduardo. Bueno, Marta Lasprilla, adelante. Gracias, Armando. Pues yo voy a hacer la misma salvedad, Andrés, que Felipe, en el sentido de que no soy macroeconomista, pero
pero sí veo una dilema enorme y me pregunto cómo hacen ustedes los macro o el ministro de Hacienda para dormir, en el sentido, y voy a hablar del fondo petrolero. Yo veo que hay un problema enorme por la acumulación de la deuda, por la deuda que se está acumulando, pero también creo o veo que si no existiera ese fondo, pues la inflación podría crecer, no sé cuántos puntos, pero varios puntos más de lo que está. ¿Y cómo solucionar el dilema? ¿O ustedes cómo duermen? Sí, sí, pues un poquito. Todos los que hayan trabajado en el tercer piso del ministerio saben que eso es un quemadero de pestañas, pero, y en el séptimo y en el primero también. En la inflación es el tema. Cada punto porcentual de ACPM y gasolina es 8 puntos básicos de inflación. Entonces, si nosotros subimos un 1%, el precio de la gasolina es 50 pesos, el IP, el ingreso al productor, porque nosotros hoy en día pagamos 9.500 pesos de gasolina corriente, pero solamente 5.000 pesos son el ingreso al productor, el resto son insumos, digamos, consumo intermedio, transporte, comercialización, impuestos también, impuestos que están asociados ahí, pero el precio que va al productor solamente son 5.000 pesos. Si uno sube 50 pesos, ese valor produce 0.08% de inflación total. Eso ya metido por la matriz insumo producto y multiplicado en todos los sectores. Hoy en día el diferencial de precios es de más del 100%. Entonces, si uno corrige el problema de un totazo, genera 8% de inflación. Eso nos dejaría con inflación hoy en día de 17%, pues, partiendo del 9% en el que estamos. Entonces, es un problema pues, que no tiene, por eso es que se come a pedacitos y entonces el CARF plantea y todo el mundo plantea un problema de corto plazo, diciendo cómo hacemos para cerrar la brecha, y por eso se plantea un poco como el crawling peg, y aprovechar la disminución de inflación que al parecer ya está llegando a través de los alimentos y a través de la normalización de las cadenas de comercio, aunque todavía están despelotadas, y reemplazar esa inflación con inflación de alimentos. Y eso obviamente tiene unos efectos macroeconómicos terribles, porque si llegamos al final del año con una inflación que no cae, pues vamos a tener, por un lado, indexaciones de deuda que nos van a pellizcar por el lado de los intereses, pero por otro lado vamos a tener unas negociaciones de salario mínimo y de salarios de empleados públicos, pues que también van a comer gasto. Entonces, es realmente un problema complicado, porque la solución es generar otros problemas. Muy bien, gracias Andrés. Fabián Giraldo, adelante. Gracias Armando, gracias Andrés por la presentación. Uno cuando ve estas presentaciones muy interesantes y en todo su contenido técnico, pero pues uno se empieza a desilusionar por ver que la discusión en el país es mirar a ver si se le bajan el sueldo a los congresistas y después de 2026, como si eso fuera a ser una mella muy grande en mejorar todos los temas presupuestales. Es una lástima. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, en toda esta ecuación y con ese anunciado paz total, con esa anunciada paz total, ¿cuál es el impacto de la economía ilícita en toda esta ecuación? ¿Cómo crees que puede afectar una opción u otra? Y además quisiera preguntarte si esta apertura en la frontera con Venezuela tendría un impacto que valdría la pena analizar en mejorar las arcas de la economía, pensando que cuando uno ve estos números, uno dice, pues lo mejor sería tener más recursos, aunque no necesariamente si no son bien administrados. Pues mira, me va a salir de la primera pregunta por la tangente, porque la respuesta honesta es no sé, pero voy a dar un par de datos de cosas que hemos estado trabajando, y es sobre el gasto tributario. El potencial de gasto tributario por el lado del IVA nos está dando cerca de 60 billones de pesos. O sea, si uno pero eso es ampliar la base. Tal vez el mensaje no es ese, sino el mensaje es
cuando uno ve los cálculos en el marco fiscal de menor plazo sobre elusión y evasión, deberíamos estar recaudando cerca de 50 billones de pesos más en IVA. Que eso sería recaudarlo de la economía informal, no necesariamente lo de la economía legal. Entonces, pues, gestión antievasión hay para rato, porque recuperar esos recursos es clave, y la DIAN yo creo que viene haciendo un buen trabajo en eso. La facturación electrónica, digamos, ya entró y hay 80.000 empresas con facturación electrónica y está ayudando bastantísimo. La otra pregunta era ¿cuál? Perdón, la segunda. El programa del gobierno, los programas del gobierno de paz total. Lo de Venezuela, perdón, era el tema. Pues esta mañana recordábamos, pedí los datos, digamos, de exportaciones de antes de los cierres de Venezuela. Colombia alcanzó a exportar $6.000 millones a Venezuela en su punto más alto. Entonces, pues yo no sé con qué optimismo tomar los anuncios. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. La gente que exporta sabe que maletear, digamos, y llegar a esos números es muy complicado. Hoy en día estamos exportando $300 millones a Venezuela. Entonces, las importaciones este año, o el déficit en cuenta de este año va a ser muy probablemente entre 17.000 y 19.000 millones de dólares, el déficit de cuenta corriente. Entonces, cualquier cosa que Venezuela aporte, pues será importante. Y eso visto simplemente desde el punto de vista de dólares para la economía. Pero más allá, pues no hemos hecho análisis. Gracias, Andrés. Santiago Montenegro, adelante. Muchas gracias, Andrés, y felicitaciones por esa exposición tan completa y tan clara. Pues uno ve esos números y queda asustado, ¿no? O sea, esa cifra de que el pago de intereses representa algo así como un 27% de los recaudos fiscales o tributarios en Colombia, mientras en Chile solo el 4%, pues eso lo deja uno medio paralizado. Pero bueno, el comentario, pregunta que quería hacer tiene que ver con lo que dijiste sobre el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que está alrededor de un 6% del PIB, ¿verdad? Es un déficit alto, pues porque hay que financiarlo con ahorro externo, y como tú dijiste, las últimas cifras del DANE son extremadamente preocupantes. Si no estoy mal, la cifra de ahorro de la economía que publicó el DANE para el año pasado, 2021, fue menos del 14% del PIB, ¿no? Es una caída grande. Históricamente esa cifra ha sido baja comparada pues con la de otros países, alrededor del 17-18%, ¿no? Pero menos del 14%, pues es una caída muy grande. Y entonces el comentario es, tiene que ver un poco con la pregunta que hizo Armando. Si a este análisis le incorporamos los programas o las políticas que piensa implementar el nuevo gobierno, pues uno queda aún más preocupado. En particular, digamos, si se lleva a cabo la reforma pensional tal cual la plantearon durante la campaña, o sea, trasladar las cotizaciones hasta 4 salarios mínimos de las pensiones al gobierno, pues a Colpensiones, para gastarse esa plata, como se anunció, en un subsidio a los adultos mayores que cuesta más o menos lo que equivaldrían esas cotizaciones. Nosotros hemos hecho el cálculo del impacto que eso tendría sobre el ahorro y sobre la cuenta corriente. Aproximadamente en los últimos 10 años, los ahorros provenientes de los fondos de pensiones se sitúan en más o menos, un poquito menos de un 3% del PIB, ¿no? En promedio. Pero en los últimos años
en los últimos 3 años han sido más del 4%, 4,5% del PIB, ¿no? Una medida de pasar esa plata al gobierno y gastársela implicaría que ese ahorro caería más o menos en un 2% del PIB, ¿no? Porque los intereses sobre el ahorro acumulado sí se continuarían generando. Pero un poco lo que quiero decir es, esa medida en el corto plazo podría aumentar el déficit, hacer caer el ahorro en un 2% del PIB, algo así, y ceteris paribus, incrementar el déficit en cuenta corriente en eso mismo, ¿no? Si no pasa nada más, entonces pasaríamos de algo así como 6 a 8% del PIB el déficit en cuenta corriente, pues lo que es insostenible, ¿no? Traer 8 puntos del PIB en ahorro externo para financiar esa brecha, pues no es sostenible, ¿no? Entonces un poco quería hacer ese comentario y preguntarte qué opinas. Sí, gracias. Sí, pues uno, hasta ahora, digamos, los anuncios del gobierno, y yo no soy muy optimista, pero en Plata Blanca los anuncios del gobierno han venido todos acompañados de anuncios también de mayores ingresos. Digamos, oímos la historia, digamos, de los 5 puntos del PIB. Eso ya José Antonio lo ha venido, pues como bajándole el tono, y entonces está hablando de menores cifras. Entonces, si hablamos de ahorro inversión... Sobre ese punto, perdóname, te interrumpo, hace 2 días en el Consejo Gremial ya hablaba de una reforma tributaria de 25 billones, ¿no? Sí, de la mitad. Entonces, Sí. ahí el tema es, digamos, hay un plan de ahorro gubernamental con la regla fiscal. Uno tiene que hacer un ajuste, uno tiene que bajar ese déficit de 75 billones más o menos a menos de la mitad, a 25, 20, llegamos a 15. Entonces, ahí hay un plan de ahorro y eso es buena noticia. Si el gobierno consigue los recursos para financiar sus programas, pues eso viene una cosa con la otra y pues no veríamos un deterioro adicional. Coincidencialmente, Gustavo Bolívar, que va a ser el presidente de la Comisión Tercera del Senado, publicó hoy en Twitter como la lista de 12 reformas, y no está la pensional. Está la tributaria, una cosa que se llama Ley contra el Hambre, el presupuesto del 23, la reforma al Congreso, la reforma política, un sexto que es miedoso, la prohibición del fracking, la reforma al sistema general de regalías, el octavo es creación del Ministerio de Igualdad, el noveno es jurisdicción agraria, el décimo es ley de baldíos, el 11 es reforma a ley 418, que no sé cuál es honestamente, espero que no sea la pensional, y policía a mi interior, es la 12ª. Esa es la lista, digamos, de mercado de reformas que van a pasar por, y eso pues lo puso en Twitter. Ahora en Twitter mañana él sale y pone otra cosa, ¿no? Pero no, por el ahora, acuerdo, perdóname que interrumpa, el acuerdo sí, de los partidos es que la pensional, la educación y salud va para el año entrante. El año entrante quiere decir la legislatura entrante. ya, o sea, la legislatura que empieza en el segundo 22-23. semestre. Sí, ahí tenemos un lío y es que vienen las elecciones, pero aquí yo ya estoy haciendo politécnica, pues, pero vienen las elecciones regionales, ¿no? Entonces, pues, sí, sobre la reforma pensional, el único comentario que te hago, porque me parece que el análisis es correcto, Santiago, hay que restarle al efecto neto que el gobierno esperaría tener de la reforma pensional el tema de los traslados. Y se me olvidó mencionarlo en la presentación. Los traslados desde el régimen de ahorro individual al régimen de prima media están ya en 9 billones de pesos. Cuando yo salí de Hacienda eran 6 billones y era difícil encontrarlos. Todo el debate que se ha dado alrededor de las pensiones ha visibilizado el subsidio y ha hecho que yo creo que muchos más colombianos pues sin pudor se pasen al régimen de prima media, en donde pues, se pueden pensionar con cerca del doble. En algunos casos, pues yo sé que no en todos. Pero ese traslado, eso hay que netearlo, porque si los aportes de los pensionados que pasan del régimen de ahorro individual al prima media
pues dejan de existir porque ya está en el régimen de ahorro individual, que es el pilar público, pues esos traslados se van a perder en alguna cuantía, ¿no? No, de acuerdo, eso lo tenemos en cuenta en esos cálculos. De acuerdo. Muy bien, Andrés. No hay más preguntas, no hay manos levantadas. Andrés, solo quería a Astrid, pero dejemos a Astrid y después te hago una pregunta sobre números. Astrid, adelante. Sí, es para preguntar, o sea, la regla fiscal es como una senda, ¿no? Y bueno, se comprobará a posteriori si esa senda se cumplió, es un referente, es un mensaje al Congreso, es un mensaje al gobierno, etcétera. Pero quería preguntarte qué tan realista ven esa senda que pide reducir el déficit de un año para otro en 3 o 4 puntos. Y estamos viendo una propuesta de reforma tributaria que va por 2 puntos, mientras que pues de todas maneras hay unos nuevos programas de gobierno, etcétera. ¿Qué tan realista es eso? Porque pues creo que pasa de pedir un ajuste de 3, 4 puntos en el déficit a después 1.5, después 0.5, después un superávit primario. Esa senda, ¿qué tan realista suena? Sí, Hoy en día. nosotros revisamos los ingresos Astrid, uno por uno y por un lado los ingresos estamos relativamente conformes. Ahí hay unas incertidumbres pues, de petróleo, pero dentro de la programación que se hace yo creo que pues, está bien hecha, digamos, no tenemos comentarios, lo vemos posible y así se pronunció el CARF. Con respecto a los gastos, los grandes renglones están contenidos y los números pues se pueden contrastar, los podemos hacer todos y yo creo que hay unos riesgos. Por el lado de los gastos está el tema de los intereses, aunque los intereses no están en la regla porque se netearon, ¿no? El target de la regla está sobre el balance primero neto de intereses estructural. Entonces, pero pues ese es un riesgo. Y el otro riesgo es el tema de la inflación, porque es muy sensible la evolución de las cifras al tema de la inflación. Entonces, en la medida en que el gobierno entrante introduzca nuevos programas, pero los financie, y hay espacio para financiarlos, yo creo que hay espacio para subir los impuestos, pues se podrá cumplir con esa regla fiscal, pero pues nos toca estar muy atentos y pues paso a paso, ¿no? Nosotros ahora vamos a analizar el marco de gasto de mediano plazo y a corroborar que el presupuesto de la nación del próximo año es consistente con las cifras del marco fiscal. Y después veremos si lo que el gobierno anuncia de política fiscal tributaria sí da, y si sí suma, y si los impuestos sí dan, y ahí nos pronunciaremos. Entonces yo creo que nos toca es tener el ojo vigilante pues al CARF como entidad del Estado y a los que financian el gobierno y a todos para pues, levantar la mano en la medida en que se desvíen de lo que está en el marco que al parecer es viable. Gracias, Andrés. Alejandro Linares. Gracias, Armando. Yo tenía 2 preguntas. Una, ¿qué tan refinanciable es la deuda pública? Número 1. Y la segunda pregunta era, obviamente este es el análisis desde el gobierno central. Si uno incluyera regalías y tributación territorial, me imagino que los números mejorarían. No sé si ustedes han hecho ese cálculo. Sí, señor. Con el marco, uno de los compromisos legales del CARF es mirar al gobierno general. Pero contesto primero la deuda pública refinanciable. No es muy recomendable en este momento hacerlo porque las primas están muy altas. Nosotros tenemos deuda muy barata a tasas fijas. Y si refinanciamos en este momento, pues nos van a castigar muchísimo. Entonces, en el corto plazo yo diría que va a ser muy difícil refinanciar. Hay que hacer el rollover y en ese rollover, porque se nos vencen 30 billones de amortizaciones, en ese rollover vamos a perder, digamos, una cantidad de recursos porque nos va a tocar colocar deuda a tasas de interés más altas. Seguramente el director de crédito público pues intentará hacer
hacer pues un mejor esfuerzo para colocar ese rollover mejor y para refinanciar lo que se pueda. Se podría pensar en más largo plazo, ¿no? Esa es la otra estrategia, pero pues yo lo veo complicado, más complicado que en el pasado, por lo menos. Con respecto al territorial, cuando uno incluye las cifras territoriales, sí, el panorama mejora como más o menos un punto porcentual. Yo les dejo en la presentación las cifras para el gobierno general. De hecho, se las voy a mostrar en un minuto, porque las tengo a la mano. Ahí las ven. Las cifras, este es el gobierno nacional central, es la deuda es la verde. Cuando uno le mete los activos, digamos, de los gobiernos regionales y locales, sobre todo, la cosa mejora, y es la línea naranja a la derecha. Cuando uno hace el cálculo del balance fiscal del gobierno general, la seguridad social, por los fondos que tienen, y las regionales y locales también por los fondos que tienen, las rentabilidades que tienen esos fondos, en particular el FOMPET, y el fondo de prima de pensión mínima, esos están en superávit. Entonces mejora el balance para el gobierno general. Muy bien. Seguimos, Santiago Montenegro y después Juan Ricardo Ortega. Santiago. No, Andrés, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarte. Yo sé pues que no es tu especialidad, pero seguro haces algún seguimiento a la crisis de la Argentina. ¿Nos puedes dar una opinión? ¿Cómo ves lo de la Argentina, que todos los ojos están puestos en ese país ahora? Esa se me escapa. Obviamente tengo una opinión y tengo amigos en Argentina. Lo único es, pues en Argentina todo el mundo está comprando dólares y escondiendo los dólares. Pues tiene un desorden cambiario terrible. Yo creo que la buena noticia ahí es que, a diferencia de otros momentos en los que hemos demandado ahorro externo en abundancia, nos discriminan, y Colombia tiene, digamos, analistas propios, porque si todavía estuviéramos enmarcados en la América del Sur o en el bundle de países en desarrollo, estaríamos en muchos problemas, porque el desorden del continente pues empieza ahí, pero básicamente Colombia es el único país que está creciendo, además, en la región, creciendo pues a buenas tasas. Entonces, pero me escapo, Santiago. Muy bien. Gracias. Juan Ricardo, adelante. Gracias, Armando, y mil gracias, Andrés. Una pregunta muy básica financiera, que es que a mí en esa senda me desvelan un poquito un par de números. Si tienes que hacer un refinanciamiento de casi 6.000 millones de dólares, el spread que estamos viendo hoy en día es de los más altos en los últimos 15, 18 años, ¿no? Ya estamos como en 3.8 de spread. Va a salir carísima esa deuda, y en el mercado interno vienen también pagando una fortuna, ¿no? Los últimos TSURs los han colocado caros, ¿no? Y por eso uno ve ese flujo tan grande de fondos extranjeros, pues aprovechando ese mercado que cada vez le está costando más trabajo al gobierno, le están cascando más duro. Entonces vas a tener un escenario de aún mayores costos de intereses, y uno sí está viendo un crowding out brutal en el mercado interno. Nosotros tratamos de salir a colocar deuda como Grupo Energía Bogotá, íbamos por 400.000 millones de pesos y a duras penas logramos 200 y pico mil. O sea, todas las medidas y todo lo que se está haciendo, va a ser muy difícil crecer con inversiones financiadas en el mercado doméstico por lo que está pasando, y en el mercado externo los spreads están cada vez castigándonos más duro. ¿Cómo te cuadra a ti esa parte financiera con todos esos retos al crecimiento de aquí en adelante? Porque el consumo se le va a copar la capacidad de endeudarse muy pronto. Sí, yo estoy de acuerdo. El reto es terrible, es tremendo. Pues yo creo que es la realidad que tiene crédito público hoy en día.
fíjate que de los 4.400 de este año, todo ha sido multilaterales, 100%. Entonces, pues ellos tienen unas programaciones para multilaterales, el próximo año por eso se agota. O sea, eso no va a alcanzar ni cerca a los 6.000 millones de dólares. Eventualmente tendrán que salir y claro, ese rollover pues va a costar un ojo de la cara porque los splits están carísimos. La apuesta del ministerio es el ajuste de precios, internos y que lo de la tasa variable, digamos, compense en parte esa deuda que sale más cara por fuera. El riesgo que tiene eso es el FEPEC. Es que si uno trata de solucionar el problema del FEPEC, pues la inflación va a permanecer alta por más tiempo. Y entonces esos refinanciamientos ya se van a volver permanentes. Y después hacer canjes va a ser complicadísimo, porque si vos contrataste una deuda al 12 o al 9, digamos, para no exagerar nada, al 9, no vas a aceptar nunca que te la rebajen. Entonces, el problema del financiamiento colombiano post-pandemia, tal vez lo peor que nos deja la pandemia y el aumento del déficit de la pandemia, ese perfil de deuda que va a ser incanjeable o que va a ser muy difícil de canjear en el futuro para mejorar los números. Pero el reto está ahí, el director de crédito público saliente lo tiene clarísimo. Nosotros pues hicimos las advertencias en nuestro análisis del marco, es tal vez después del FEPEC lo que más señalamos. Y el director de crédito público entrante pues también lo tiene claro, ¿no? Ayer el 90% de la reunión de Empalmes giró alrededor de eso. Okay. Andrés, una pregunta un poco relacionada con lo que dice Juan Ricardo. En una sesión anterior hablaron en este grupo que el crecimiento del año entrante podría ser del 2 o incluso menor al 2%, el crecimiento del PIB. Y algunos analistas piensan que la inflación del año entrante puede estar entre 6 y 7. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿ustedes con qué cálculos de macroeconómicos hicieron las cifras del año entrante y qué sucedería si en lugar de las que ustedes tienen aparecerían estas cifras que son un poco menos halagüeñas? Sí, tenemos 3% el próximo año. Ese es el pronóstico que se hizo a mayo para el análisis del marco, con inflación de 6. Con inflación de 6. En eso 6, estamos sí. parecidos. Sí, señor. Y eso más o menos tiene el marco. El marco creo que tiene 3.2 y 6. Ok. O 5.8, pues, una cosa así. Muy bien. Ahora, el gap en precios es importante, digamos, es de 9 a 6 y en PIB, pues es una desaceleración a la mitad. Okay. El segundo semestre nos va a dar más luces, Armando. Hoy en día todo el mundo está pensando en un segundo trimestre como de 11, con lo cual terminaríamos el primer semestre como en 9 y el segundo semestre del año estaría como en 3. Ok. Eso es como, entonces, si ese 3 es nuestro nuevo normal, pero pues obviamente va a depender mucho de esa agenda legislativa y de todo. Muy bien, muchas gracias. Creo que Juan Ricardo tenía otra vez levantada la mano, se la bajé. Una cuñita rápida es el salario mínimo. Este gobierno tiene una presión de hacer una oferta generosa de salario mínimo. Eso yo estoy desafortunadamente convencido que eso va a ser más del 15%. ¿Qué tan duro va a pegar eso en esas cifras fiscales cuando tengas ese aumento de salario mínimo? ¿Cuál es el impacto hoy en día de la indexación del gasto público al salario mínimo? Mira, esa es una de las preocupaciones también, eso también lo mencionamos en el informe. Cada punto porcentual real son como entre 250 y 350 mil millones de pesos, principalmente por salarios de fuerzas militares, digamos, de lo que está indexado. La advertencia está hecha. Las pensiones, eso es neto, ¿no? Las pensiones, ¿no? El efecto de eso. Pensiones, así es. Sí, está incluido ahí.
Como, ese es neto, ¿no? Entonces, cada punto real, ese es el número que tenemos que tener más o menos en la cabeza. Entonces, sí, ¿no? Las presiones van a ser bárbaras. Yo no sé si ustedes son habitantes del centro de Bogotá. Yo ya volví a hacerlo. Nuestras oficinas están en la carrera séptima con calle Sexta B. Y desde hace 2 semanas tenemos, pues, protesta diaria. La de ayer fue la DIAN, antier fue el SENA. O sea, las centrales están preparándose para pedir eso. Ok. Ana María Ferreira, adelante. Hola, interesantísimo, Andrés, muchísimas gracias. Yo simplemente, pues yo trabajo en el sector energético, entonces eso es como el punto en donde yo estoy. Yo tengo 2 preocupaciones en ese sector. Pues primero es la indexación de precios de todos los servicios, particularmente al IPP, que eso no está recogido, digamos, en lo que está ahorita, y eso va a generar, digamos, unos incrementos tarifarios bastante sustanciales. Y lo segundo es el tema de subsidios, porque particularmente, digamos, en ciertas zonas, con ese incremento que va a haber en tarifas, la presión de subsidios va a ser mucho más grande. Entonces, la primera cosa es si ustedes están teniendo eso en cuenta o esa proyección ya está internalizada ahí. Y lo segundo es que vos decís que en subsidios no hay voluntad, y estoy de acuerdo, y hay medidas, digamos, relativamente sencillas y de corto plazo que se pudiesen hacer incluso sin reformas sustanciales, que ayudarían a aliviar muchísimo, digamos, particularmente el subsidio eléctrico y el subsidio de gas. Y segundo, pues en la misión de transformación energética hicimos pues todo un capítulo de subsidios liderado por Marcela Eslava en ese caso, donde uno, focalizando bien esos subsidios, podría hacer reducciones casi del orden de 1.5 billones. Entonces, pues son esos 2 temas. Las medidas de muy corto plazo, y sería algo que pudiera hacer Cristian Jaramillo, y ahorita Cristian me va a vaciar, básicamente tienen que ver con 2 temas. El primer tema es el tema del famoso costo de subsistencia, que es lo que realmente se subsidia. Eso no ha incorporado los cambios técnicos desde hace muchos años. Entonces, si uno digamos, recalculara, si la UME recalculara ese consumo de subsistencia, pues bajaría sustancialmente y uno podría disminuir por esa vía el subsidio. Y por otro lado, está el tema de los pisos térmicos. Digamos que el problema más grave de bajar el subsidio es la costa atlántica, pero si uno cambia, digamos, el consumo de subsistencia en función de los pisos térmicos, puede asignar un subsidio mucho más grande donde las tarifas están creciendo mucho, que es en la costa atlántica, y racionalizar los subsidios aguas arriba. Eso no te da los 1.5 billones, porque los 1.5 billones sí requieren, digamos, una focalización mucho más profunda, pero sí ayudaría, digamos, a aliviar esa presión. Y sobre los subsidios, solamente mencionar que hubo una disminución. El 21 fueron 3,8 billones constantes del 2022, para que sea comparable. Había subido una cantidad, y eso es de las pocas cosas que volvió y cayó, ¿no? Y está en 3,3 billones de pesos del 2022. Eso es lo que está programado más o menos para el 2023. Sí, creo que son 3,5 billones. ¿Eso te suena? ¿Está contenido? Si no te suena, pues todo va a ser mayor gasto, porque a no ser de que se tomen decisiones como las que propone, así que estoy seguro que Cristian pues va a reaccionar. Si no se ha ido, no lo veo. Anda por ahí, pero está callado. Sí. Bueno. Pero están metidos 3,5 billones más o menos. Ok. Gracias, Andrés. Pues muy bien, Andrés. Yo creo que estamos llegando al final. No hay más manos levantadas. No veo. Ana, quería agradecerte en nombre de este grupo muchísimo por esta presentación. Yo creo que represento lo que pensamos todos. Quisiera felicitarte por el trabajo muy importante para el país. Y lo que va a venir, yo creo que es fundamental. Ustedes van a estar vigilantes, le van a contar a Colombia cómo va
la situación fiscal desde un punto de vista independiente del gobierno, que es la razón de ser de este comité autónomo. Entonces, agradeciéndote muchísimo, yo quisiera, bueno, antes me han dicho, ¿quieren la presentación, Andrés? ¿Quieren tenerla? Varias personas me la han pedido. Y quisiera despedirte y decirle a todas las personas que estamos aquí que te despidamos con un aplauso pues muy merecido y muy grande y muy cálido, Andrés. Muchas gracias. 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 Gracias, Inmediatamente, gracias a todos, un gusto verlos. Ya te mando la presentación, Armando, al WhatsApp y así se las puedes enviar al grupo. Bien. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, chao. Muchas gracias. Feliz fin de Gracias. semana. Gracias, Chao. lo mismo para todos. Chao, Cristian.